Saludos y bienvenidos a Prisma 360. El día de hoy estamos con mi compañero favorito, tenemos a Juan Daniel Rilova y su persona, Gabriel Sánchez. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial que se trata sobre literatura y formas de amor. Ujú. Pero justamente para este tema decidimos hacer un poco especial la situación. Así que tenemos una gran sorpresa para todos. Tenemos dos grandes invitadas que les vamos a presentar. En primer lugar, tenemos a la licenciada Nancy Elizabeth Mendieta Cabrera, licenciada en Lengua, Literatura y Lenguajes Audiovisuales. Y también Tenemos a la fantástica profesional de psicología. Tenemos a la magíster Gabriela Balcázar. Ella es docente de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Psicología. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre una temática bastante divertida. Oye, Juan Daniel, pero no les dejamos que ellas también se presenten un Por poquito, supuesto. se digan así. Yo sé que estás súper animoso de ir, pero yo creo que hay que darles la palabra también a nuestras súper invitadas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Gabriel y Juan. Para mí es un gusto estar aquí y espero poder aportar con un granito de arena en esta conversación y en este tema que me parece muy importante y muy interesante. Que igualmente estoy muy agradecida por el espacio, un espacio que le están dando la literatura que a veces no es del todo comprendida, entonces muy animosa de ver con qué podemos aportar el día de hoy y cómo marcha la conversación del día de hoy. Pues perfecto, realmente tú vas a ser la pieza clave realmente dentro de este conversatorio. Vamos entonces, Juan Daniel, comenzamos. Bueno, antes que nada, la literatura creo que es uno de los aspectos más bellos que podemos haber desarrollado como seres humanos. Justamente la literatura está previa a todas las ciencias. Hasta la propia filosofía se basa en la literatura para poder generar eso. El día de hoy vamos a hablar de varios temas y vamos a comenzar con esto. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de esto del amor obsesivo y abyecto. Antes que nada, cuando hablamos de abyecto, hablamos de algo que es eh, como asqueroso, como feo, como Como tirado. prohibido, pero asqueroso, ¿verdad? Sí, como esas cosas Ya, que tú vas por la calle y ves y dices, ay, guaca. no, eso no quiero. Exactamente. Y para eso vamos a comenzar con una obra que es una obra ya que está considerada como una obra universal, que es Lolita de Nabokov. No sé si nos puedes ayudar un poquito, Nancy, contándonos un poco qué es esto de Lolita. Claro que sí. Como ustedes bien definieron, lo abyecto se traduce, se define como algo en extremo vil. Y es eso justamente lo que nos trae Nabokov a través de la obra Lolita, que narra el interés romántico que tiene un hombre cuarentón, profesor de literatura, con respecto a una niña de 12 años. Él llega, se hospeda en la casa de la familia de Charlotte, que es la madre de la jovencita, y Lolita es nuestra niña en cuestión. Pues bueno, lo interesante con Nabokov y dónde es que tiene cabida esto del amor abyecto es en esa historia de trasfondo tan cuestionable y tan polémica como es el amor pedófilo. Lo interesante y el experimento que hace Ujú. Nabokov, y quizá es por eso que es considerado una obra de literatura universal, es que logra a través de una prosa en extremo cuidada, lírica, armoniosa y metafórica, logra esconder en el contenido algo tan vil y perturbador como un amor pedófilo. Entonces la condición en la que está siempre el lector es que en una especie de ambigüedad, saber que está disfrutando de algo moralmente cuestionable, sin embargo está tan bien escondido, tan bien trabajado, que es parte del experimento que propone Nabokov, que llegamos a disfrutar de esta situación. Yo creo que la literatura, o lo que quiero explicar, se entendería bien si podría presentar una cita. Entonces, hoy día de hoy me voy a Ujú, manejar con ujú. algunas citas, porque la literatura parafraseada no es igual. Entonces, hay una cita que a mí me gusta mucho y ilustra justo lo que acabo de mencionar. Justo en el momento en el que Humbert logra ya consumar el acto de amor con Lolita, dice: recostado a su lado, con el corazón desbocado, me acerqué a su piel tibia y suave, y con infinita cautela dejé que mi mano vagara por su cuerpo infantil, bajo la manta. Ella, medio dormida, no se dio cuenta. Oh, qué dicha, qué suplicio, qué delicia criminal. Es un lirismo, es una prosa muy cuidada, lírica, pero estamos disfrutando de algo demasiado controversial y espantoso para cualquier sujeto moralmente estable. Claro que sí, es que eso es lo que tiene que ver, o más bien, yo también cuando lo me puse a revisar, me parece fascinante cómo utiliza las palabras para embellecer un acto criminal, que no hay otra forma que decirlo. Es hasta cierto punto una confesión.
que no sé tú si es que sabes algo sobre el tema, pero parece algo muy sutil que él tenía que decirlo, que tenía que vomitarlo de alguna manera. Entonces la Sí, forma más bonita que lo pudo sacar es a través de esto. Pero es terrible porque él, hay una parte en que habla acerca que ve a las niñas de 9 a 14 años como ninfas. sí, las ninfulas Ninfula. como Las les llaman. ninfulas, gracias, las Ninfulas les llaman. ninfulas. Entonces, imagínense lo que es, y es lo que tú dices, o sea, moralmente y sobre todo en la parte legal, nosotros que trabajamos mucho desde este ámbito, está hablando de niñas que no son responsables de sus actos. Mm, Imagínate, me parece un acto pedófilo terrible en esta situación. y dentro de esto es importante también rescatar que no solamente se da en este tipo de actos tan cuestionables, sino que también te trae a la palestra cómo a través de palabras bonitas, a través de gestos bonitos, a través de este tipo de acciones y actitudes que uno podría decir son bonitos, se esconden acciones abyectas y dolorosas y terribles que pueden representar el amor, y no solamente en el amor pedófilo, sino en el amor común y corriente, en los actos de maltrato, en los actos de violencia. Y a mí me parece fantástico cómo se maneja en la literatura, porque muchas veces las personas se preguntan por qué una persona aguanta situaciones de violencias. A veces es porque hasta te hablan bonito, te disfrazan las situaciones y Es que utilizan se estas justifica, estrategias. es que es una forma de justificar sutil a través de las palabras. Recuerda que las palabras es la forma de exteriorizar lo que tenemos aquí dentro. Entonces lo utiliza de forma elegante para justificar este acto horroroso. ¿Qué Claro. opinas, Gaby, tú de esto? ¿Qué nos Eh, dices tú que eres nuestra dura de psicología? Se vienen muchas cosas a la mente, de hecho, y de hecho el año pasado que estuve por algunas ciudades de sucumbíos, esta situación de abuso, porque prácticamente esto es un abuso, esto es una violación, Ujú. lastimosamente es muy frecuente en nuestro país. Y en alguna de las visitas que yo tuve la oportunidad de hacerlas, ¿no? Me encontré con muchas nenas de 12 13 14 años ya en su segundo embarazo, de personas adultas, o sea, ya gente que tenía 30 40 años de edad. eh, y claro, tal vez Paparia dice que, bueno, las niñas de esta edad, de lo que menciona justamente el cuento, son niñas que recién tienen la primera menstruación, el proceso de estrógenos está más elevado y puede ser que de una otra forma se vinculen a un adulto como tal por una situación de admiración o por las carencias que también pasa en la niñez, porque muchas veces estas niñas tienen estas heridas de abandono, ¿no? Que suele pasar bastante en nuestro medio, lastimosamente, ¿no? Cuando papá, mamá no están presentes y se ausentan, ¿no? Y pueden ver a una figura adulta, en este caso, como un protector. Pero sin embargo, nosotros sabemos que como adultos eso no está bien. Y al final Claro. terminamos en una situación que es penal incluso. Y es muy triste porque, claro, tal vez nosotros un poquito más en la ciudad algo sabemos y algo de conocimientos tenemos en relación a lo que está bien y está mal. Pero lastimosamente en estos pueblos, en donde la educación no es la misma, el Ujú. conocimiento no es tan fácil de acceder, no se ve así. Y algo que me da mucha pena cuando leía justamente este extracto es que esto es muy frecuente y es muy normalizado, lastimosamente. Ujú. No debería ser. Incluso cuando la obra se publicó por 1955, a la niña se le acusó de haber sido casi la que invitó o provocó, legitimó un acto de violencia sexual. Dentro de la obra a Nabokov se le preguntó si es que era autobiográfica o tenía algo que él había querido liberar a través de la literatura y lo negó en reiteradas ocasiones. Él dice que no tiene nada que ver o que no tiene nada de rasgos autobiográficos lo que contó. Sin embargo, lo hace con una intención de hacer un retrato de la autodestrucción a la que puede llegar un individuo obsesionado y perverso como una niñita, porque el desenlace de la obra no es trágico, es muy trágico, no, termina en prisión. Lolita termina muriendo luego de haber dado a luz. Entonces es dejar un testimonio no moralista, pero sí de un testimonio autodestructivo. Además de que a través de la historia va haciendo una como una reconstrucción de lo que es la cultura norteamericana, porque en el recorrido que ellos hacen a través de Estados Unidos, Ujú. ellos pasan por moteles, ellos pasan por diferentes puntos en Estados Unidos, siempre con esta idea del consumismo. Entonces también la idea es hacer una reconstrucción de cómo es la vida y la marginalidad en los suburbios o en la ciudad de Estados Unidos.
pero no desde una actitud moralizante. Ujú. Y es muy común el echar la culpa a la mujer, de hecho. Ujú. O Sí, sea, entre estas situaciones, ¿no? Es que ella está muy provocativa, es que ella se pone esos escotes, es para mí. Exacto, está Cuando diciéndome no a es mí. Entonces así. sí, realmente aquí deberíamos entender que ustedes se visten por ustedes, porque a Exacto, ustedes les gusta. Es lo mismo que yo me he visto así, es porque yo me siento cómodo con estos zapatos, con esta exacto. ropa. Yo me No siento estás así. esperando provocar a alguien o la aprobación de alguien. claro, y es Ujú. importante también destacar que vivimos en una cultura en donde a mí me ha pasado en varias situaciones que se encuentra una situación de un acto de violencia sexual y lo primero que hacen es, hasta las propias madres, decir, pero tú te dejaste, pero tú diste oportunidad, pero tú quisiste. No Y te es, hiciste de no te casa. hiciste de casa, tú te dejaste de hacer. Hay una frase que yo detesto con toda la vida que es, no te diste a No respetar. te diste a respetar. Exacto. Que al final del día esto nos abre los ojos para pensar. O sea, si dentro de la obra de Lolita se maneja tan bien el lenguaje lírico, porque cuando uno lee Lolita está como que, chuta, ay, está mal esto, pero habla bonito. Exacto. Ujú. Porque es esa situación. Y muchas veces se han presentado muchas situaciones, inclusive en situaciones tan preocupantes como lo que pasó aquí en nuestro propio contexto con el mangajo, en Ujú. donde se manejó una situación de este tipo, en donde hubieron situaciones de violencia sexual generadas y enmascaradas en situaciones de cortejo, en donde habían hasta flores con billetes de $100 que llegaban a las niñas. Pero tiene mucho que ver con el contexto, digo yo, porque incluso recién también salió esta noticia de este sacerdote que estaba con unos niños. Y es Ah, curioso que los papás defendieron al sacerdote y dijeron, no, pero no está haciendo nada malo, porque de una u otra forma también, híjole, venimos de una cultura en la cual el adoctrinamiento religioso es Ujú. muy fuerte. Entonces, claramente, un niño que es inocente como tal, porque no se da cuenta de las cosas, termina siendo el culpable de acciones de personas adultas, como es este caso, ¿no? Y el tema de los abusos. Nosotros sabemos como psicólogos que la gran mayoría de los abusos sexuales son cometidos justamente por alguien cercano al niño, ujú. Y estas ¿sí? personas que son cercanas tienden a ser carismáticos, Exacto, encantadores, buscan acercarse, son amigos de la familia, exactamente. buscan esto del cortejo, entonces dicen, no, pero es buena persona, anda, anda, mira, te conviene. Incluso les empujan Claro, muchas de las madres a esta como situación. justamente el personaje de esta obra literaria de Ujú. Lolita que es recibido en la casa por la Que mamá. claro, se casa con Charlotte para poder estar más cerca de la niña. Ujú. Entonces, Y claro, ya ingresa al círculo familiar y desde ahí es más fácil comenzar con toda esta seducción y esta manipulación que ejerce Humbert Humbert, porque hay que recordar que él es el adulto, ella es la niña, ella es la que está queriendo descubrir el mundo, pero todo lo que hace la niña se interpreta como una especie de provocación que legitima de alguna forma el abuso que más adelante él perpetra. De hecho, en los análisis Ujú. literarios se menciona que este narrador es un narrador de dudosa reputación porque todo el Ujú. tiempo está como justificando o buscando jugar con el lector para legitimar lo que está haciendo. Exacto. Por eso utiliza la forma más elegante de expresión para decir, es que le endiosa todo. Ujú. Pero realmente detrás de esto es víctima de abuso. A mí me gustaría hablar un poquito acerca de la obsesión, Juan Daniel. La mm, verdad, ¿cuál es este acto que compulsivo de buscar, 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 buscar hasta obtener? en el caso específico del personaje principal de Ujú. Lolita, podemos estar hablando de que es este simple hecho de querer lastimar, mancillar aquello que pueda ser puro, aquello que pueda ser inocente. Es este hecho de ensuciar, de mancillar, de degradar, que como ya habíamos hablado alguna vez, Ujú. está muy relacionado con el hecho del poder. Yo tengo poder sobre ti, aunque tú seas inocente, aunque tú seas eh, adecuada, aunque tú seas pura, yo quiero ensuciarte, quiero corromperte, quiero lastimarte. Y, Exacto. y- y- y es esto que genera toda la perspectiva y, todo lo que, y toda la obsesión. Porque es la obsesión no por la persona, sino por hacer daño a esa persona, por romper esa imagen. Por eso en muchas de las personas que son realmente pedófilos, cuando la niña crece hasta cierto Ujú. punto, ya no son atractivas, porque ya Exacto. no Ujú. se entienden como puras, entre comillas. Y ojo, entre comillas puras, porque ellos dicen, no, es que ya están en una edad donde ya tienen tal vez ya la primera menstruación, la menarquia, tal vez ya están más Ujú. grandes, desarrollos caracteres sexuales, y eso le asocian con impureza. Y por lo tanto ya no se quiere, ya no se desea. Esto se ha manejado en muchas Ujú. películas, en muchas acciones, en donde ha habido obsesiones, secuestros, intentos de violación, en donde ha generado eso. Hay una escena que a mí me gusta mucho de una película que se llama no me acuerdo cómo se llama, es la que le sigue a Fragmentado, de este hombre de las Eh, personalidades múltiples. ¿A dónde sale Patricia?
Sí, Ah, cuando él secuestra a una chica, fragmentado. Ah, no, pero el anterior. No, fragmentado mismo es. sí, No, fragmentado, fragmentado mismo en es. donde él secuestra a una chica y, Ya. y va a abusar sexualmente de ella. Y la otra chica le dice, orínate encima, Sí, no te va a querer, no va a generar situación. Ella le hace caso y ella no quiere, porque ya no es pura, ya no exacto. está limpia. Y también la compulsión de él era la búsqueda constante de personas que no hayan sufrido lo mismo que él y que no hayan pasado lo mismo que él. No, que hayan sufrido, Que porque hayan, esto es no, lo que hayan sufrido eran iguales a mí. Entonces, por lo Ajá, tanto, tú me entiendes. ajá, Ahí está el pay de Naruto. ahí está. De Sí. hecho, a Humbert le preocupa mucho que Lolita está próxima a cumplir los 13 años, porque después de los 14 años ya no son niñas de su interés, ya pierden esa condición de ninfulas, de Ujú. inmaculadas, de puras. Por eso él sabía que cualquier acto que llegara a perpetrar con Lolita tendría que ser antes de que ella cumpliera más de 13 años. Y esto es bastante cultural Ujú. porque si vemos a nivel mundial, hay muchas culturas que justamente le ven a la menstruación como algo negativo, algo malo, algo impuro, algo sucio. Sucio es la palabra. Pues sí. Ujú. Pero Ujú. también hay que ponerse a pensar un poco qué es lo que pasaba por la mente de ese hombre, ¿no? O sea, qué tuvo que haber pasado por él Él sabía que para estaba haciendo algo generar ese malo. tipo de Es que yo cosas, estoy ¿no? seguro que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, Sí, sabía que estaba cometiendo un crimen. Sí, sí, sí. Nabokov, porque a Nabokov le hicieron, o sea, fue el libro, su libro fue prohibido, no se pudo publicar en Estados Con Unidos, razón. en Alemania, por muchos años estuvo en estas listas negras sin poder ser vendido y Obvio. hasta el día de hoy definitivamente no es un libro con el que se deba comenzar. Sí, O sea, si no. vas a Hay que comenzar en tener literatura, como... comienza con otras Sí. obras, pero hay que tener un criterio ya muy bien formado para llegar a esta obra. Poder disfrutarla, pero también entender que hay cosas que están demasiado mal y poder ubicarte bien dentro de ese dilema moral, Ujú. que es lo censurable del Oh, acto Nancy, pedófilo. ¿a qué tipo de personas tú recomendarías que hagan de chequear este libro? Tú que trabajas dentro del área de educación, o sea, ¿cómo lo manejas esta situación? Porque son temas muy delicados y que realmente yo creo que necesitas una cognición y una madurez Sí, bastante y amplia. mucho acompañamiento para la lectura. Creo yo que podremos hacerlo, podría ser un buen momento después de los 18 años y siempre y cuando puedas tener un acompañamiento con la Ujú. lectura de la obra. Creo que ahí los papás, los profesores, no deberíamos dejar sueltos a nuestros jóvenes que van a comenzar con una obra hermosa, pero muy desafiante, muy cuestionable en lo moral. Entonces, creo que lo mejor es primero tener una buena edad. Creo que después de los 18 ya hay un criterio un poquito más maduro, mejor formado, siempre y cuando tengan también un recorrido leyendo obras literarias, conociendo y Ujú. disfrutando de la literatura, y ahí sí los padres y los docentes como acompañantes de ese proceso de lectura. Yo siempre les he dicho a mis chicas, si vamos a leer una obra que es fuerte, que es pesada, ustedes no están solas, tienen mi acompañamiento y vamos a ir juntas en este camino y yo les voy a ir aclarando todo. Y creo que esa es la única forma de ir entendiendo obras así de pesadas, porque a veces nosotros sí hemos revisado obras controversiales. Claro que sí, yo lo Ujú. siento hasta cierto punto que cuando no se maneja bien uno puede terminar proyectándose Sí, y generando ese ruidito que cada claro, vez se va haciendo más Mm. grande. y no sería la primera vez que un libro que se leyó mal Ajá. generó una situación terrible, como por ejemplo que es esto de Guardián entre el Centeno, que provocó la muerte de John Lennon. O sea, así de mal pueden generar las cuestiones literarias, pero también yo quiero rescatar este hecho de que yo amo la literatura y Ujú. siento que la literatura te permite explorar esas cosas que tienen que decirse, que son groseras, que son violentas, que tienen que decirse, que nosotros tal vez en nuestra profesión de psicología es como que chuta otra vez, otra vez una situación de violencia sexual, otra vez un intento de suicidio, otra vez un asesinato, otra vez la Ujú. marginalidad, pero el resto de personas a veces pienso que viven como en una burbuja y no entienden que esto es algo que se da todos los santos días, en Pues cada sí. momento, en cada lugar, Mm. y es una forma de denuncia y de reflexión también. Más bien debería ser entendido así, Exactamente. no desde la forma romántica, sino más bien, esto es una violencia y no hay forma de justificar. Claro, exactamente, le dijeron a él que Ujú. casi que estaba romantizando un acto de pedofilia, Lo pero él es. aclaraba en algunas declaraciones que no, precisamente porque da un final trágico a la obra. Es un pedófilo que termina condenado en prisión. Es una niña que termina también arruinando su vida, pero el final es trágico precisamente con la intención de entender que esto no está bien y solo comenzaron un camino de autodestrucción. Ujú. Ujú. Y ya que estamos en esto, vamos avanzando un poquito porque Ujú. escogimos algunos libros como tal. Vamos Eso. con el siguiente libro que también nos habla de un amor que es obsesivo, pero ya desde una perspectiva menos, podría decir, menos bonita, menos lírica y más grosera y violenta. Vamos con un texto que también creo que hay película que se llama La Virgen de los Sicarios.
Cuéntanos un poquito de la Virgen de los Sicarios. Claro, La Virgen de los Sicarios es una obra que se publicó en 1994, es decir, ya finales del siglo XX. Y dentro de la clasificación literaria estaría dentro de una literatura de la violencia. Es por eso que Fernando Vallejo se permite ser testimonial, autobiográfico, cercano, con un lenguaje violento, cáustico, provocador. O sea, no hay nada cuidado ahí. Si Lolita era un libro con advertencia, creo que leer a Fernando Vallejo todavía hay una doble alerta, porque si hay sensibilidades, no es un libro que se pueda leer así de fácil. Entonces narra como una reconstrucción de lo que es Medellín de los años 70, sumergida en la violencia y el sicariato, y cómo estos jóvenes que desde edades muy tempranas comienzan a dedicarse al sicariato, tienen siempre estas peregrinaciones donde la Virgen para pedir que se bendigan las balas y con eso tener como buena puntería, afinar éxito en su trabajo, y la voz narrativa que empata mucho con el mismo Fernando Vallejo va reconstruyendo desde su mirada decadente, pesimista, todo lo que es esa Colombia de la violencia. Lo interesante de la obra es que de nuevo es una historia de amor, pero es una historia de amor, en este caso sí homosexual, con un menor de edad, ya un poco mayor que Lolita, se estaría bordeando los 16 años, pero es una obra que tiene mucha ternura. O sea, esa es la invitación que hace Fernando Vallejo, como a explorar cómo la ternura y el amor puede tener cabida en medio del asesinato, la muerte y la marginalidad. Igualmente, como les decía, una cita es necesaria como para poder ilustrar lo que estoy mencionando. Así se refiere la voz narrativa a su amor, que es un jovencito de unos 16 años. Alexis, mi amor, tenía los ojos verdes, hondos, puros, de un verde que valía por todos los de la sabana. Pero si Alexis tenía la pureza en los ojos, tenía dañado el corazón. Porque luego de sus encuentros románticos con Fernando, él sale a matar. Ese era su trabajo. Y en algunos momentos el narrador cuenta cómo lo veía matar, y los dos tenían que salir huyendo de ese lugar, y juntos. Entonces es encontrar cabida o darle lugar a la ternura en un lugar donde no esperaríamos encontrar, en un lugar de lo abyecto, en un lugar de lo marginal, donde no tiene espacio algo como esto. Claro que sí. Yo aquí considero realmente que es un poco busca humanizar, o más bien, darle esa otra cara de la moneda, que no solamente son estos sujetos que matan, sino que también hay esta parte de que sienten, tienen un pasado, tienen sueños, esperanzas, metas. Yo sé que está romantizando, la verdad, esta situación de violencia, pero va por ahí realmente esta situación. Sí, Va buscando. también es porque es Fernando Vallejo. Pero Bueno, Fernando sí, Vallejo es sí. muy fuerte, muy polémico. Tiene Ujú. un libro que es un libro que me gusta mucho, que se llama La puta de Babilonia. Él realmente odia a todos, odia a todas las personas, y define mucho también cómo es esta perspectiva de Colombia, porque cuando tú ves el libro y entiendes de que hay peregrinaciones donde van y rezan para que les bendigan las balas, les bendigan las armas. En cualquier lugar del mundo te van a decir, eso no tiene sentido, ¿cómo le vas a unir? ¿Cómo le vas a generar? Eso pasa en toda Latinoamérica. Ve, en México tenemos a, ¿cómo es? A la Santa muerte. Muerte. A la Santa A la Santa Muerte. Muerte, gracias. En Ecuador, en Ecuador también se dan misas para bendecir las armas, para luego ir a matar. O Sí. sea, es una condición que es muy de Latinoamérica. Pero a mí lo que me parece súper interesante de esto es esta despersonalización que tenemos de decir voy a matar a alguien, porque yo creo que nadie en sus cinco sentidos quiere asesinar a alguien, pero también va por el otro lado, es decir, bueno, pero bajo la protección de Diosito. Entonces también tengo como mis principios morales. Morales. Exacto, tengo mis principios morales, entonces, ¿qué tan malo eres? Voy con la bendición de Dios. O sea, imagínate si lo que es. Siempre ha justificado este tipo de cosas. Y de hecho no es algo de Latinoamérica, creo que es a nivel mundial, el tema de generar estos actos criminales en nombre de Dios. Ya ha pasado antes, también la Biblia también lo dice, ¿no? Las Eh, cruzadas. exacto, entonces Mm. es bastante común de hecho, y es muy interesante cómo siento yo que nos escondemos detrás de nuestros em, esquemas o nuestra forma de pensar, lo que nos han inculcado para cometer actos que a la final terminan siendo muy crueles. Claro, Ujú. es que es una forma también, esto tiene que ver mucho con religión también. Se nos ha enseñado que yo puedo ser la peor persona, pero yo puedo confesarme y busco el Y perdón, ya la está. absolución
y listo, y no pasa nada. Antes de morir, perdóname, aquí Y voy. por mi culpa ya Claro. está, ¿no? Antes se compraban las indulgencias incluso, ¿no? Si aquí tenía dinero, Exactamente. compraba el perdón y se iba al cielo Exacto. con boleto directo. Solo una cuestión más. Creo yo realmente que la intención de Fernando no es romantizar. Yo a veces discrepo tanto con esta Dímelo. palabra porque no creo que es romantizar ni denunciar. Me gusta que no tiene una postura moralizante, no quiere tener una condición de superioridad moral en ningún momento, pero sí es mostrar algo que es la realidad. Mm. Son niños que antes de empuñar el lápiz aprendieron a empuñar un arma. Entonces son niños que no tienen salida y nunca se les ofreció una forma diferente de vivir. Nacen bajo esa ley y mueren bajo esa ley. De hecho, en una parte del libro, cuando él sube a las partes de colinas donde está la ciudad, porque se construye como valle, él menciona que encontrar un niño es una cosa rarísima. De hecho, cuando lo ven, creen que él es un hombre de bien porque definitivamente está vivo, porque ahí los niños, los jóvenes simplemente no existen, porque terminan muriendo a edades muy tempranas dentro de la ley en la que nacen y por la misma ley que matan, mueren. Ujú. Entonces, eso es hacer ese retrato de un Medellín que es real, pero siempre desde el desencanto, desde el hastío, desde una especie de pesimismo, pero un pesimismo realista. Claro, nosotros tuvimos también Ujú. una escuela de sicarios, cogían a chicos de 10, 12 años Sí, sí, aquí en Ecuador pasa lo en mismo. Ecuador. Pasa. O sea, Ujú. me parece muy importante esto porque tanto en las dos obras se está Ujú. visibilizando y estamos viendo un fenómeno que es un secreto a voces, que nadie quiere hablar de eso, pero es algo que pasa, es algo que sucede. Sí, realmente, y eso es lo que dice Nancy, totalmente de acuerdo contigo, y ahora me haces ver de otra manera. Y es también, estos niños no tienen la oportunidad de conocer algo más. Y como es el otra cara de la moneda, creo que es la forma rehabilitante que nosotros deberíamos dar, de decirle, mira, no es la única forma que hay, es la forma de vivir. Hay estas alternativas también, estos dos espacios, porque, no sé, pero yo estoy seguro que a ti también te debe haber pasado. Nosotros dentro de nuestro trabajo que estamos como primera línea base en el área de psicología atendiendo a estas personas en situación socioeconómica y Vulnerables. vulnerables en general, son así. Dicen, no, es que mi papá es así, mi papá es ha robado, está en la cárcel, y te dicen así tan frescos, y así, ¿por qué te robaste del borrador? Tú llegas acá porque te robaste el borrador del compañerito. Dice, pero es que mi familia hace. ¿Y cómo Claro. quitar también esta parte de, es que eso, a pesar de que sea tu normalidad, porque eso lo pasa siempre, no está bien, no está correcto? Y a veces lo único que necesitan estos chicos es una oportunidad, que tú les Sí, des una oportunidad y digas, yo tengo fe en ti. sí. Y eso es a veces basta y sobra. Sí, y eso, justamente lo que acaban de decir, me recuerda a, no me acuerdo el nombre de este deportista gualaquileño, pero sé que el apellido es Millán, que justamente él contaba esta Ujú, situación, él viene de una situación de calle, de suburbio, un poquito para ir parafraseando lo que él decía, y él mencionaba incluso que cuando, como él era pequeño, sabía que vivía en suburbios, que estaba en la ujú, escuela fiscal, en su mente, siendo un niño, él decía, bueno, yo aquí no voy a aspirar a más, esta es mi vida. Y se había metido a las pandillas, ¿no? A estar ahí con los chicos de la calle, preparándose para lo que era su destino, según él, ¿no? ujú, Y yo digo cuán importante es la figura de los padres, siempre va a ser la figura de los padres lo más importante, porque él mencionaba en este relato que él hace sobre su vida, que su mamá lo había visto ujú, y lo había agarrado a chancletazos, lo había metido a la casa y le había dicho, tú no vas a hacer esto, ujú. ¿no? ¿Quién te ha hecho pensar a ti que tú estás destinado para ser ese tipo de gente, ¿no? Igual que el resto. Exacto. Entonces la mamá había generado todos los recursos posibles para meterlo en una escuela particular, pese a que no tenían el dinero suficiente. Y él recuerda que cuando ingresó a este nuevo contexto, ¿no? De lo que es una fiscal a una particular, que no quiero sonar como clasista ni nada por el estilo, él comienza a darse cuenta que tiene otras oportunidades, ¿no? Y él dice, de pensar que yo no iba a hacer nada, que me iba a dedicar a las pandillas como el resto, empiezo a estudiar, me gano una beca porque encima ya le querían sacar de clases porque la mamá no podía pagar las pensiones, ¿no? Y él es uno de los grandes deportistas que tenemos de Ecuador. Yo no sabía, me enteré hace poco de él y dije, wow, qué increíble cómo él menciona cuán importante es la figura materna en este caso, porque él habla mucho de la mamá en el cambio de foco de él, ¿no? Ujú. Desde que comenzar a trabajar su autoestima, que es una parte muy importante cuando hablamos de estos temas, ¿no? A cómo darse cuenta que tiene otras oportunidades, ¿no? Entonces empezar a ganarse una beca, ser el mejor estudiante,
graduarse, ¿no? Y enfrentarse a uno de los grandes retos que es esta carrera que ha habido en el Sahara, que es una cosa terrible, y él dice que se siente increíble, ¿no? De hecho, sé que había grabado ya un documental en torno a este tema porque él es deportista Ujú. de competición, de carreras, de montañas, de este tipo de deportista, no sé bien cómo se No llama. sé, triatlón, tal vez. Creo que sí, pero nuevamente viene este tema del contexto, ¿no? Lo que cuenta justamente Nancy no está lejos de nuestra realidad. Lo que decía Juan es muy cierto. En nuestro país ya estamos viviendo esto de los niños sicarios, niños chiquitos de 10, 11, 14 años que están dedicándose a esta situación de armas, pero aquí es muy importante nuevamente, ¿no? La familia, ¿no? Cómo la familia cuida a la niñez, porque de estos dos cuentos, de estas dos literaturas que ha mencionado Nancy, están involucrados niños. Ujú. Sí. Y es grave esta Claro, y situación. para ya ir Ujú. cerrando un poco esta situación, en las dos existe una situación de pedofilia, porque también Exacto, los niños que acceden también a las situaciones de pandilla muchas veces sufren violencia sexual. exacto. Y siempre en toda esta lógica, y es en la lógica que se manejan también en las relaciones tóxicas, en las Ujú. relaciones dañinas, se disfraza un acto violento, un acto destructivo de amor. Sí, Sin Y, embargo, hay que entender que esos momentos de amor que son cuestionables, que son abyectos, como habíamos mencionado en el Ujú. segmento, son esos pocos o breves asomos de ternura que tienen estos niños que no mm, han tenido figuras de apego, mm, no han tenido amor materno, no han tenido un amor paterno. La Virgen viene a ser ese símbolo materno de protección y de amor. Por eso que los niños siempre están buscando, bueno, esta peregrinación en homenaje a la Virgen, porque la Virgen simbólicamente, desde la cosmovisión cristiana Esa madre católica, que es una cuida. figura de amor, de Ujú. protección, de ternura. O sea, ya entenderíamos que, porque es que los niños van siempre a pedir a la Virgen protección y bendición. y Exacto. Iba por justamente ahí. es este retorno a aquello que fue perdido y que fue negado, que es este amor. Y Claro. con base en eso, como reflexión final, para ir cerrando este bloque, podemos decir que nosotros tenemos que también, en base a todas las literaturas, en base a todo lo que leemos, porque leer no es solo para divertirse, es para reflexionar, es para aprender, Ujú. es para que no te pase a ti. Y nosotros podemos aprender que no siempre todo lo que suena como amor o todo lo que podría ser como amor tiene que ser. A veces la violencia se disfraza de amor y de cariño. Porque no todo amor es bueno. Ajá. No todo amor es bueno. Realmente así. Con eso vamos finalizando esta Este partecita plaque. de nuestro conversatorio con nuestras dos queridas invitadas, con Nancy y con Gabriela. Muchas gracias Bien, por estar aquí. Ya listo, nos vemos. gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tercer y último bloque. Tenemos el amor propio y emancipador. Bueno, hablemos un poco de esto del amor propio y emancipador, porque cuando nosotros hablamos de las formas de amar también en la literatura, tenemos que considerar también esto de que no es solo el amor de yo contra alguien más, sino del amor propio. Pero elegimos específicamente unas obras literarias que nos ayudó mucho Ujú. Nancy, en el sentido de que son estos tipos de amores emancipadores, pero que le dan una vuelta de tuerca a algo que existe y que también es una realidad. Y que es así bastante sutil, no, bastante polémica en la sociedad y que ha estado de toda la vida. Pero realmente nosotros no nos vamos a llevar el protagonismo, realmente les vamos a dar a ustedes. Sí me gustaría, Nancy, que comiences y nos expliques realmente con cuál vamos a trabajar el día de hoy. Claro. La obra con la que vamos a trabajar es Mujer en Punto Cero. Ya desde el Mm. título sabemos de dónde nos ubicamos. Lo interesante de esta obra es que es publicada por los años 70, yendo contracorriente, porque es una obra egipcia. Ujú. Entonces no se quiso publicar definitivamente en Egipto. La misma autora de la obra terminó en prisión por los años 80 por haber comenzado todo con unas campañas fuertes de feminismo y como para luchar contra una práctica culturalmente aceptada en el mundo árabe musulmán, que es la mutilación genital femenina. Ujú. De hecho, la Sí. obra precisamente habla también de este episodio tan brutalmente aceptado y normalizado dentro de la sociedad. Yo siempre les digo a mis chicas cuando estudiamos una obra, no juzgamos, entendemos contextos y desde la comprensión de los contextos podemos también comprender por qué se dan ciertas prácticas que son censurables desde Occidente, sin embargo también obedecen a una realidad y una cultura. La obra de Nawal el-Saadawi es una obra que pretende ser autobiográfica porque Ujú. se basa en el testimonio de una mujer en prisión, condenada a muerte. La escritora también era médico, entonces ¿Ya? ella pudo hacer prácticas dentro de prisión y conoció de cerca el testimonio de esta mujer, que no ha tenido jamás en su vida nada y que decide morir bajo su propia ley. Lo interesante del obra es que esta es una niña que nace en Egipto en situaciones extremas de pobreza,
abuso sexual, violencia, no ha tenido posesión en su vida y los hombres comienzan a abusar de ella y ella comienza a dedicarse a la prostitución. Sin embargo, este ejercicio de prostitución se convierte como en su acto insurgente y de resistencia. Ella tiene un cuerpo que nunca le perteneció, abusada por su tío, abusado por diferentes hombres, abusada por parejas. Entonces en algún punto dice, si es que es mi cuerpo, voy a tomar posesión de mi cuerpo, voy a volver a recuperar ese territorio expropiado que es mi cuerpo, y lo hace bajo su propia ley. Ella se pone precio, ella es una mujer no accesible para cualquier hombre, y cuando quieren abusar de ella, pues ejerce justicia por su mano propia, ella mata a su proxeneta. Entonces es como una mujer va reconquistando ese territorio vital que es su cuerpo, pero a base de algo que sería censurable, que es la prostitución. Yo les digo a las chicas, hay términos, hay conceptos que dentro de la obra literaria se romantizan, se dotan de un nuevo significado porque es parte de esa realidad que ofrece la obra literaria. A Nahual Saadaw, a Firdaus se llama nuestro protagonista. Antes de morir, a Firdaus le dan la oportunidad. Si logra o si es que acepta disculparse con el primer ministro, le perdonan, no le dan pena de muerte y hasta la libera. Pero Firdaus dice, no, yo no voy a disculparme. Y justo hay una cita, si ustedes me permiten decir, dice ella, no voy a pedir perdón. Yo sé lo que soy y nadie tiene derecho a humillarme ni a decirme dónde debo vivir. Descubrí que el dinero que ganaba me daba libertad, la libertad que nunca había conocido. Y hay una escena tan tierna, tan fuerte, que es el primer momento en el que ella cobra por haber entregado su cuerpo. Y va y con ese dinero come pollo, y lo disfruta, y lo saborea. Y dice, y es la primera vez que no tengo unos ojos mirándome y haciéndome sentir culpable por cada bocado que no he ganado. Esto me lo gané, y esto lo disfruto. Entonces es comenzar a tener posesión de algo que jamás había tenido. Es que llego a un punto cero. Bueno, realmente yo les quiero escuchar a ustedes. No, en serio, no, es que realmente yo creo que es una situación feminista, sumamente feminista, porque es, sí que habla acerca del amor propio, pero también es tan político. Es sumamente político realmente, porque es un acto de política que lo hace consigo mismo, utilizando su cuerpo. No sé qué opinas, Gaby, tú. Sí, yo, bueno, le escuchaba a ella y se viene a la mente, ¿no? Cómo ha evolucionado la mujer de una u otra forma, ¿no? Antes vista a la mujer como algo que sirve para parir, dar hijos y cuidar al marido, y hoy en día una mujer que es económicamente independiente es poderosa, no necesita de un hombre. Que no quiero sonar extremista, decir, es que los hombres no sirven. No, 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 los hombres no sirven y mucho, la verdad, sí, claro que sí. Pero Sí servimos. Sí servimos. ya no hay ese poder, ¿entiendes? O sea, una mujer que ya se vuelve económicamente independiente, quita ese poder al otro, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros venimos ya de este constructo en el cual nuestras mamás se quedaban en casa, eran amas de casa y nos cuidaban y todo. Y de hecho, si hablamos un poco en términos de violencia, incluso cuando hablamos de esta violencia intrafamiliar, muchas mujeres se quedan ahí, ¿no? Por el tema económico, porque no hay plata, porque quienes les sostienen es el marido. Entonces, como el marido les mantiene, les toca aguantar en muchas cosas. Pero hoy en día tú ya no ves ese tipo de opresión como tal, ¿no? Ya ves a las mujeres emancipadas, que están libres, que les han abierto los ojos para darse cuenta que la maternidad no es el único fin que tienen como mujeres, que pueden hacer otras cosas más. Y por eso incluso en nuestro país la tasa de natalidad ha comenzado a disminuir. Según, no solo aquí. según una entrevista que yo escuché, era porque no creemos en Diosito. Y no sabemos lo que es una familia. Entonces, Y estamos usando métodos anticonceptivos. y usamos No, métodos anticonceptivos, no. entonces. Pero es que ya las mujeres nos vemos en otra posición. Pero- Ya nos vemos que ser mamás no es nuestra única opción. Y queremos viajar, y queremos salir a recorrer el mundo, y queremos estudiar otras cosas, y queremos trabajar en otras situaciones que posiblemente la maternidad no nos dé como tal. No porque sea mala, sino porque tener un hijo, y es justamente lo que hablábamos en la sección anterior, es también darle la atención que se merece. Y si no puedo equilibrar esas dos cosas, se vuelve también bastante complejo. Creo que en ese sentido también es otro análisis, porque a veces el tema de la maternidad hoy en día sigue siendo complejo, porque quiera no siempre va a recaer en la mamá el cuidado del bebé, ¿no? Y a veces algo que también pasa mucho en nosotras es que
nos comenzamos a sentir culpables. Si trabajo mucho y le dejo al niño solo, soy una mala madre, ¿no? O si estoy mucho tiempo a cargo del niño, pero no estoy trabajando, ¿para qué sirvo a la final? ¿No? ¿Cuál es mi principal objetivo como tal? Es que se ha cambiado también esta visión, por ejemplo, o más bien, ¿verdad que ahora, por ejemplo, ya no están oprimidas como tal y que tienen muchas posibilidades de soñar y demás? Pero también hay como una exigencia también social Claro frente que a sí. esto. Por ejemplo, llegas a cierta edad y igual te siguen preguntando. Cuando los niños Sí, tú no dices, se casaron. saqué mi maestría, tengo mi otro título. ¿Y para cuándo te casas? Y vos así, oh por Dios, ¿qué pasa? Incluso cuando tienes un niño, pero cuando el segundo. Sí. ¿Cuándo Exacto. viene la Sí, parejita? no son borregos. Bueno, continuando. No somos conejos. Continuando con esto, a mí me gustaría rescatar unas partes que a mí me parecen fantásticas de reflexionar de lo que nos cuentan. En primer lugar, esta situación de la mutilación genital, de la ablación del clítoris, Ujú. que es Sí. el eliminar por completo y absolutamente el placer en la mujer, en donde el placer viene a Ujú. ser algo pecaminoso Para la para mujer. la mujer, porque para el hombre no. El hombre puede sentir el placer que quiera y puede usar como guste, y es eliminar este Ujú. órgano que produce placer. Y en segundo lugar, esta cuestión de cómo. A mí me parece fantástico la idea de mujer en punto cero, porque uno piensa en prostitución y piensa, estamos objetivizando a la mujer utilizada como objeto, pero Claro. cómo la protagonista de esta historia da una vuelta de tuerca a esto y Ujú. dice, si yo no puedo sentir placer, si todo el mundo me usa, al menos yo valdré y yo daré el precio para ser usado. Si no recuerdo, había una frase en este libro que decía que Son prostitutas. todas las mujeres son prostitutas, de alguna u Sí. otra forma. La Y, diferencia es que yo cobro, decía ella, ujú, y las demás se dan gratis. y hay que entender en este contexto que estamos hablando de un contexto extremadamente machista, extremadamente Claro. violento, en donde la mujer no puede opinar, no puede decir, y más bien en todo este contexto de opresión, es este acto de prostituirse, del usar mi propio cuerpo, que, es que al final del día es la única cosa que poseo de mí mismo Ujú. para poder enfrentar ese mundo y generar un grito en contra de este mundo, Y de este mundo. decidir. Y Es que termina toma siendo una igual una decisión. situación opresiva, Claro. porque estaba viendo, de hecho, la vez pasada lo había escuchado un poco este tema de la mutilación genital. Yo cuando escuchaba el relato me Ujú. estremecía, digo, no puedo creer el nivel de agresión que es Ujú. eso, ¿no? Porque cogen a las niñas, 8 o 9 años, Ujú. están jugando en el patio de la casa, las cogen las mamás, las abuelas, Ujú. las llevan a un cuarto, les abren las piernitas, les comienzan a rajar, ¿no? su genital como tal, y las dejan ahí. Entonces les dejan ahí en un cuarto oscuro y si ha sobrevivido, porque se está desangrando, nadie le ayuda, no es que le cosen, no, 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 les dejan ahí absolutamente sin anestesia, sin nada, o sea, con todo el dolor que tiene que soportar una mujer a esa edad, y les dejan en un cuarto a oscuras 3 días, y si es tercer día está con vida, si no se ha muerto desangrada, pues sigue, ¿no? Entonces nuevamente es un tema que te deja pensando, ¿no? Porque nuevamente es el tema de la opresión, quiero o no, hacia la mujer, ¿no? Ujú. Y siento yo que nuevamente vuelve, no sé, si el tema de la sexualidad vuelve a ser un tabú en el siglo en el cual vivimos, ¿no? Hablaba del tema de la prostitución y eso es algo que también se ve comúnmente en todos los países, en Camboya sobre todo hay mucha prostitución infantil, ¿no? Ujú. Y las niñas que ya se dirigen a este tipo de situaciones, Marian Rojas Estapé decía que lo que pasaba con estas niñas es que los telómeros que nosotros tenemos se reducían, ¿no? Y por lo tanto se acortaba también este tiempo de vida que tienen las niñas, porque ellas sienten que ya no tienen esperanza más, que es lo único para lo cual han venido al mundo y que muchas de ellas mueren en estas condiciones, ¿no? Claro que sí. Entonces termina siendo un acto muy cruel. Creo que ser mujer Sí, termina siendo sí. una desventaja en algunos países. Claro, y es definitivamente. hay que Y tener en puede cuenta ser. también que el clítoris fue llamado por mucho tiempo el cuerno del diablo, porque no se Sí. encontraba una razón para que esté en Para el que esté cuerpo de ahí. una mujer más que el placer. Entonces no comprendían por qué puede haber mientras ellas tienen un cuerpo o un órgano, perdón, destinado exclusivamente al placer, algo está mal en ellas. O sea, la necesidad de cortarle, de no poder decidir sobre su cuerpo, de tener el cuerpo expropiado que no le pertenece, tener la mujer con el cuerpo fragmentado, se menciona en otra de estas obras, porque la mujer se la piensa desde un cuerpo fragmentado.
qué bonitas piernas, qué bonita cara, qué bonito brazo, qué bonita cintura, pero no es nunca un todo. En cambio, un hombre, realmente, no con afán de ser machista ni nada, pero el pensar el cuerpo masculino no es de la misma forma, ¿no? Un cuerpo masculino es un todo. El cuerpo femenino es un cuerpo fragmentado. Es un cuerpo ni siquiera que me pertenece. Desde ahí la insurgencia y la resistencia de Firdaus, que por lo menos recupero este territorio expropiado. Exacto, Y eso te también, vuelve persona. exacto, y si lo enfocamos al tema de las parejas, tal vez por eso hay mucha situación de posesión, ¿no? De creer que el hombre puede poseer a la mujer y que es de su Es mío. pertenencia, cuando no es así, ¿no? Pero si te remontas a la historia, ¿no? A todo lo que ha pasado antes, pues es claro que nosotros en Claro que ese sí. inconsciente lo tengamos como normal. Sí, eso Ujú. es algo que, por ejemplo, yo trabajo bastante con estas primeras relaciones amorosas, con estas relaciones jóvenes, que ellos que muchas veces no están como mía, 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 mía. Yo siempre sé decir, nosotros no podemos terminar de poseer jamás a nadie. Exacto. Podemos tener Es que es una una ilusión. interdependencia Ujú. emocional y saber que es, y puedo decir, es mi amor, porque estoy reconociendo que es mi sentimiento, pero no decir es mío como tal, Como como objeto. objeto. Porque deja de ser amor también. Ajá, porque y ya lo habíamos hablado. A mí qué Claro. me importa qué es lo que piensa un objeto. Y de Ujú. hecho es justamente también esto que se ve en la obra, que en el momento en que ella dice, yo me voy a vender para que no me usen como un objeto cualquiera, sino al menos como objeto con valor, ella se restituye y se genera este amor propio y se genera este empoderamiento, esta fortaleza en el Ujú. hecho de decir, yo valgo y punto. Y Y, decido. y decido. Miren, esto es algo que nosotros deberíamos pensar, pasado, presente y seguramente futuro. Los seres humanos hasta cierto punto seguimos con la misma compulsión de la búsqueda constante del poder, del placer y del mismo dinero que nos da lo otro. Pero No, es simplemente es más bien yo eso. le quitaría el dinero, porque el dinero no es más que el acceso para el placer y el poder. Pero es el vehículo. Sí, pero es el Es vehículo. el vehículo. Pero es la búsqueda constante que tú vas a hacerlo. Y Sí, realmente eso es lo único que nos está moviendo como tal. Por ejemplo, tú has visto, bueno, ahora que andamos en el mundo de las redes sociales, ¿o no? fíjate en lo que pasa con las personas que dan información científica, hacen sus procesos de divulgación, no tienen tantos likes. Pero si es que es una persona que está mostrando, no sé, la clavícula, chama, y es una clavícula guapa, por no decir otra Qué cosa, eufemista. sí, que no es una... que- entonces, 2 millones de likes. Y ya, y eso es todo. Imagínate, entonces constantemente esta búsqueda de consumir, de buscar y demás. Una de las cosas que me gustó, Nancy, de lo que tú dijiste es cuando se come el pollo, que me parece la cosa más genial que me voló la cabeza, porque es decir, al fin es algo que yo puedo hacer, que yo quiero hacer, y es algo que yo deseo comer, algo que se le había quitado constantemente toda la vida porque era un objeto, y por primera vez fue persona. Fue Sí. una persona que pudo soñar, que pudo sentir y que pudo tener placer. Que pudo tener Totalmente. placer. Y yo no sé, bueno, es la percepción de tener siempre esos ojos encima que te miran comiendo una comida que no te ganaste, que te miran comiendo a costilla mía de una forma mantenida, como se usaba muy tradicionalmente esta Ujú. palabra antes para subyugar o menospreciar el trabajo de hogar. Ujú. Ella dice, por fin algo me pertenece. Entonces, sí, es lo que tú le resumes muy bien. Es pasar de ser el objeto a ser un sujeto. ¿Y Mm. qué hace el sujeto? Decide. Y por eso su decisión final fue escoger morir en lugar de humillarse una vez más como había sido la historia de su vida. Decide decidir y decide escoger la muerte por voluntad propia. Ujú. Es un sujeto. Pues sí, sí, realmente eso es lo que nos está pasando. Y es la búsqueda que buscamos todos, ser libres. Ser libres, pero también esto de la libertad, como habíamos hablado anteriormente, recuerda que también nos han vendido también qué significa esto de la libertad. Claro, Porque a veces la libertad está cortada por, es que eres libre cuando puedes viajar, cuando puedes hacer esto, etcétera, no, etcétera. estamos hablando de esta libertad en la libertad de decidir. Si yo decido hacer, si yo decido ser, si yo decido actuar, si yo Es la decido. libertad de felicidad. Ya. Esa es, de este estado de felicidad. A eso debería nosotros apuntar. Pero realmente la libertad se ha hecho de consumismo, de buscar, etcétera, etcétera. Y ya que estamos tocando el tema de libertad, vamos con el siguiente texto, que es de una mujer que también fue libre. Es muy interesante y esta selección me parece fantástica porque estamos hablando de la libertad de la mujer que decidió ser prostituta, que decidió cortar las cosas en el mundo por el contexto que tenía. Pero ahora vamos a hablar de esa libertad de la mujer que decidió ser madre. Y punto.
Cuéntanos un Creo poquito. que esa es la palabra que vincula ambas obras, el poder decidir. Ahora, también tenemos una mujer que decide. La obra se ubica en 1907, es por eso que va a tener una narrativa y un discurso muy diferente de las otras obras que son mucho más contemporáneas. Publicada en España por el autor español Miguel de Unamuno, y cuenta la historia de una mujer que prioriza o escoge ser madre sin ser esposa. Se le presenta en múltiples oportunidades la posibilidad de casarse con el viudo. O sea, su hermana tiene hijos, su hermana muere y la tía Tula, que es nuestra protagonista, es una tía por excelencia, toma a los niños, los adopta y decide criarlos. Recibe propuestas de matrimonio porque una mujer soltera no puede criar niños. Pero la decisión de la tía Tula es ser mamá en un aspecto más bien espiritual y renunciar a cualquier posesión de tipo carnal o disfrute de tipo sexual o erótico. Ella quiere ser madre, mas no quiere ser mujer ni esposa. Es una renuncia más, es ir contra las convenciones de la época, porque de ella se demandaba eso, es lo que se esperaba, pero es una mujer que asume también un discurso propio, tiene una decisión propia. Nuevamente se va a parecer a Firdaus, nuestro protagonista de la obra anterior, en el hecho de que también muere en la soledad, pero muere eligiendo, muere decidiendo. Una cita que les traje el día de hoy de la tía Tula es la siguiente, dice ella: no necesito de hombre ninguno, me basto a mí misma. Para lo que yo quiero y para lo que yo tengo que hacer en este mundo, no me hace falta más voluntad que la mía. Y estamos hablando de una mujer de 1907 en una España católica, ultraconservadora, remando contra corriente y siendo una mujer sola, criando niños. Aunque creo que es un alto costo también renunciar a esa situación de experimentar el amor de otra naturaleza. Pero bueno, es una decisión que tomó la tía Tula. Y es muy interesante porque el personaje de la tía Tula es una mujer que es extremadamente inteligente, es cultísima y es crítica. Hay una frase que a mí me fascina de la tía Tula cuando yo la estaba leyendo y era como que, ay, me lastima. Porque cada vez que un hombre hablaba, ella siempre tendía a esta situación de que a través de la logia, a través del conocimiento, devolverle el discurso, contradecirle y todo, y siempre termina diciendo, en fin, hombre. Y se usa ese término hoy en día, de hecho, sí. Sí, y de hecho, estamos hablando de una mujer de La uso. 1900 y de hecho es tan fantástico porque en algún momento ella se pone a reflexionar sobre la religión y ella le dice, pero Jesús, ¿qué? Pero a la final tenemos que entender que la religión católica es una religión del hombre, no es una religión de la mujer. ¿Dónde queda la madre? Porque Jesús tuvo una madre, pero frente a esa madre, Jesús se atrevió a decirle, sal de aquí, mujer, que esta no es tu misión. Y ella se persina. Y en el texto nos dice, porque ella estuvo a punto de decir, en fin, hombre. Mejor se persina para no decir Para no nada. decir justamente eso. Y es muy interesante cómo... A mí me parece la personaje de la tía Tula, aunque suene un personaje más aplanado, parece que es un personaje muy feminista. Sí. Sobre Muy todo crítico. porque ella renuncia a esto de la sororidad, que también en la tía Tula me enteré de dónde viene la palabra sororidad, que era compromiso de hermanas, que se daba cuando tú tenías una esposa Ujú, y tu esposa tenía una hermana, y si tu esposa se moría te tenías que casar con la hermana, ujú. porque esa era la sororidad que se demandaba en ese momento. Pero la tía Tula dijo, no, yo crío a los hijos de mi hermana, y la hermana en el hecho de muerte le dijo, cásate con mi esposo. Y ella dijo, criaré a tus hijos. Una decisión realmente. ¿Tú qué opinas, Gaby, de todo esto? Uy. Ya, si quieres botarnos tierras a los hombres, no pasa Sí, nada. sí, Sí, No, espérame, acomodo. sí. Ya, ven, Yo Lenny, sé con que- nosotros. Nosotros los hombres somos bastante así. Esta obra siempre escrita por un hombre, ¿no? Y creo que es como tan diferente cuando la obra literaria está escrita por una mujer, pero particularmente esta fue escrita por un hombre, es decir, con un hermano de lucha de ustedes también. Pero claro, es una mujer muy inteligente. En fin, Imagínense, hombre, ¿no? botándonos tierras, así somos. No, yo creo que siempre se ha visto antes sobre todo, mucho antes. Para la mujer posiblemente el criar hijos y encima también cuidar del marido, de una otra forma también es anularse ella, ¿no? Porque en qué momento, ¿quién la cuida a la mujer? ¿Quién la cuida a ella?
¿no? Si yo tengo que estar a cargo de mi marido, tengo que cuidarlo, ver que esté todo bien, y luego los niños y todo, pero ¿quién cuida a la mujer, no? Es claro Sí. que necesitamos mucho de esto, y yo Ujú. pienso que si hablamos un poco en la actualidad, hay mujeres y muchas mujeres que han decidido ser mamás solteras, porque han visto lastimosamente o la penosa idea de que no encontrar un hombre que pueda hacer ese soporte también para ellas. Y algo que está Ujú. pasando mucho en nuestra época en torno al tema del amor es que gracias a las redes sociales nosotros vemos maravillas. El hombre perfecto, que te lleva flores, que te abre la puerta del carro y todo. Estás viendo que Y hay dramas. sí, los que dramas son otra cosa maravillosa, ¿no? Pero cuando ya se viene la realidad, eso no es así. No pasa así. Es que también es la forma en cómo la cultura romantiza estas Estamos cosas y te vendiendo un mundo que presenta no va. y te Exacto. muestran el príncipe azul. Y yo creo que esto Pero también te soluciona de una otra esto de aquí forma. también, un poco llevándolo al presente, mira lo que sucede también con muchas mujeres. Cuando los papás ya están mayores y una de ellas no se casó en un grupo de hermanos, la última que no se casó cuida a los papás. Imagínate darles esa Y de hecho los responsabilidad cuidadores también. siempre son mujeres. En Sí, los la estudios mayoría, que se han hecho, los cuidadores 99.9. son mujeres. Sí, sí. Porque de una u otra forma se viene dando esta idea de que no digo que sea incorrecto o erróneo, pero sí, que la mujer es quien cuida, quien protege, ¿no? Ujú. Entonces, en algunos estudios que se han hecho en torno a los cuidadores, la gran mayoría son mujeres quienes atienden a los adultos mayores o a la persona que tiene discapacidad en la casa, sí, porque no sé si también tendrá algo que ver con un proceso de también de historia, ¿no? Que la mujer está hecha para cuidar. Si Para vemos a cuidar, nivel dar de amor. profesiones, las profesiones como enfermería, como psicología, como educación, ¿quién las tiene más? Claro, Son las son las mujeres, son las mujeres. quienes están más ahí. Tú vas a ver ingeniería, ¿quiénes están más en ingeniería? Son varones. Mi hermana que estudia ingeniería, creo que son dos chicas en su curso, Ujú. el resto son varones, ¿no? Entonces sí, se ve muy marcada esta situación, ¿no? De que las mujeres somos quienes más estamos al tanto del otro, ¿no? Pero si regresamos otra vez a este tema muy interesante que decía Nancy en esta literatura, y si nos remontamos tal vez en el ahora, eh, nuevamente, ¿no? Las mujeres que ya se vuelven económicamente independientes ya no quieren sufrir por amor. Ya no quieren un hombre que les trate mal, que sea infiel, al que tienen que estar atrás para ver si se está portando bien, no. O sea, yo prefiero estar sola. Claro, pero también tenemos que tomar en cuenta también esto, porque yo siempre he pensado que la historia es cíclica. Bueno, es como una espiral que va, repite, Ajá. repite, El repite, eterno repite. retorno del Porque, por tiempo. ejemplo, Mm. ahora también nosotros podemos ver mujeres que abiertamente dicen o indican que no quieren ser esposas, pero sí quieren tener un hijo y buscan de alguna u otra Sí, forma tener un hijo, embarazarse exacto. para Ujú. poder generar esto como si estuviéramos resignificando a la tía Tula. Pero también lo importante es esa decisión de la propia tía que dice, yo no me voy a casar, pero a pesar de que no me voy a casar, quiero ser madre, siempre quiero ser madre y voy a ser madre, y lo fue. Fue una madre fantástica, fue una madre que podríamos hablar esto del matriarcado, porque hay pocos personajes en la literatura que se ven como matriarcado, pero a mí una es Úrsula, siempre me olvido, Claro, Úrsula Iguarán, de Úrsula 100 años de Iguarán de Cien años de soledad. Soledad, que, Que- sí, Sí, que es la típica mamá latina ella sí es que una... tú te Ya, portaste Sí, mal, saca la chancla y te da. ¿cómo es lo que le ya, hizo lo a su típico. hijo? Al hijo le cogió y le dio a correazos en medio de Y siendo él que era, general, él no era el sé, general y no le importó que sea el general. En ese momento él fue hijo y y ella fue madre. Pero, No le importó y pa. pero también es esta perspectiva de esta nueva Ujú. elección, porque también a veces confundimos de que la mujer tiene que ser de alguna u otra forma para ser validada como mujer, pero lo que realmente nos hablan estas obras es de que no importa la forma, si tú la decidiste, esa es tu manera. Mm, Es que A ese es veces el yo clavo. percibo, yo pienso esto, que la sociedad latinoamericana tiene a la madre o a la matriarca como una piedra angular de las Sí. familias. De Lo hecho, es. sí, se es da así. mucho en Sí. Latinoamérica. Y Es Sí, sabes, no así. vamos a dar mundo, objeción. en Latinoamérica es una Sí. piedra angular. Mi hijo pequeño siempre me dice, mami, ¿y ya cuándo me vas a criar con la chancla voladora? Me dice. Que había visto No me des ideas, en mija. algún video. Sí, pero es esa figura de una madre fuerte y presente, que Y es tan presente. importante. Yo les tengo una Exacto. pregunta. Un tópico de la tía Tula es el tema de la trascendencia. Lo que quiso mostrar Miguel de Unamuno es cómo esa identidad, esa personalidad y esa individualidad de la tía Tula se hereda o se aprende por la descendencia.
una de las hijas criadas por la tía Tula es la réplica de su tía. Sin embargo, mi pregunta es, ¿la trascendencia es algo que verdaderamente le interesa a la mujer? Porque este pensamiento o esta idea está muy vinculada al pensamiento, creo yo, corríjanme si me equivoco, masculino. Y Miguel de Unamuno es un escritor queriendo hablar de la búsqueda en la maternidad de una mujer. Y creo que esa respuesta solo la podría dar una mujer. Entonces, no sé si plasmó en la tía Tula una búsqueda que es más tradicionalmente, más espontáneamente búsqueda masculina, la trascendencia, o porque las mujeres nos entregamos totalmente a la maternidad. No sé qué dice la psicología. Gaby. Más bien esa es una respuesta que ustedes lo deben dar, Que más Gaby- no que nosotros, Gaby porque nos debe caeríamos en ayudar. lo mismo. Sí. Esto sí tiene que ver mucho. Ajá, porque si tú nos preguntas a nosotros como hombres, Sí, la idea de la trascender. trascendencia, sí queremos trascender. Sí queremos Claro, trascender. sí. Y es así Desde como la dejar paternidad. nuestro espíritu a través de la paternidad. Ajá. No, a través de la descendencia más Sí, que paternidad. sí, ya lo habló Freud en Totem y Ajá. Tabú, de cómo a la final, con esta caída del padre y con esta ascensión al padre como símbolo, como ley, es lo que es como una búsqueda muy masculina en el hecho de generar una trascendencia. Yo quiero ser ley para mis hijos. Y es por eso que también generalmente es el papá. Yo soy arquitecto y mis hijos serán arquitectos. Yo Y soy tú ingeniero y serás. serán ingenieros. Yo soy médico y serás médico. Y si quieres ser diseñador gráfico, no vas a ser porque tú tienes que ser médico como tu papá. O dejas de ser mi O hijo. deja de ser mi hijo. Exacto. Pero es una pregunta muy interesante. Me gustaría escuchar la opinión de una mujer. Sí, realmente de ustedes, porque nosotros poco No sé si tendríamos que está algo decir. versado, hay algo de literatura al respecto con el tema de la trascendencia. Alguna vez habíamos hablado sobre el tema de la trascendencia con Daniel y habíamos hablado que es como esa búsqueda muy obsesiva, muy neurótica de resistir a la muerte, Sí, de trascender, claro. de sobreponerte y de enfrentar a la muerte. Y Miguel de Unamuno lo hace con una de las pequeñas hijas adoptivas de la tía Tula, que es una réplica de la tía Tula, trascendió. Pero digo, quizá esa no es la respuesta de la maternidad femenina. O sea, las mujeres nos entregamos totalmente a la maternidad por otras razones, creo yo. Pero no sé si desde la psicología se ha dicho algo. Biológicamente estamos diseñadas para eso, ¿no? O sea, para tener hijos y todo, pero chura. No, La sí, verdad pero- es pero la muy pregunta complicado aquí- también. o sea, Pero la esa pregunta aquí cuestión. sería, las mujeres, por ejemplo, una mujer que es una profesional, quiere que sus hijos sean profesionales y sigan su mismo camino porque son lo que me van a seguir a futuro, porque van a decir a futuro. Sé que en algunas cuestiones patológicas está en el hecho de yo no fui patinador y quiero que mi hija Mi hija patine sea o mi hijo patina, patine, claro. pero no he visto mucho No. esta situación. Y es una pregunta que me deja en roja porque es la primera vez que me hacen y es bastante interesante para reflexionar. La verdad que sí deberíamos mucho recabar en esto. Pero no creo que sea tanto eso. O sea, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Como mujer, el tener hijos para mí, como mujer, lo que yo quisiera que mis hijos es que sean felices. Que sean felices, que escojan el camino que ellos quieran y que vuelen. No me importa si quieren ser pintores. Yo no estoy esperando que mi hija o mi hijo sea psicólogo como yo. No, yo pienso que lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Y eso alguna vez, no me acuerdo, creo que lo escuché de mi madre incluso, ¿no? Para ella lo importante era eso, porque al final ella nos va a amar infinitamente. Pero cuando ustedes decían, cuando uno de los dos dijo, es que si no haces esto, como que te dejo de querer, me acordaba mucho de Eric Fromm. Eric Fromm dice que el amor del papá y de mamá es muy diferente. Sí, el amor claro. del papá lo ganas, Sí, lo sí, tienes que lo ganar tienes si que cumples con ganar. esas cosas. El amor de mamá es incondicional, entonces tal vez, no sé si el sentido de trascendencia, si hablamos un poco del tema de los hijos, para mí, Es que es de como mujer, sacrificio. es que él sea feliz. Y eso Lo podría, único que y eso quiero, podría sí. hablar también un poco de esta experiencia y explicaciones que existen, que habíamos hablado alguna vez de estos roles que se dan, que por ejemplo el papá siempre es más de ley, siempre es más Exacto. de estructura, mientras que la mamá siempre es del abrazo, de la nutricia, de la que nutre, como dijera Satir, que es la que nutre, mientras el papá es ley, hijito, ley. Sí, Y, ya, y a muchos veces se besos. generan mucho estas situaciones de conflictos que se pueden dar en la crianza entre papá y mamá, que el papá a Sí. veces se pone en esta situación de ley, pero la mamá es la que da este amor infinito. Pero es muy Exacto. importante, y hablemos un poco de lo que señalaba Lacan, Ujú. que dentro de la estructura de la ley del padre, solo se puede darse si la mamá reconoce al papá Ujú. como ley. Como Porque ley. si la mamá le dice, vos no le hagas caso, hijito, se fue al Sí, diablo. respeto, Es lo que habíamos hablado, Sí. ¿no? Que todo padre es adoptivo. Ajá. Sí, todo papá es adoptivo. Ya sé por y dónde te va. incorpora a ese hogar a través A través de la esa mamá.
de ese reconocimiento materno que damos a la figura masculina. Claro. Sí, yo también coincido en que no es la trascendencia la búsqueda esencial de la mujer en la maternidad, desde el hecho de que tenemos una brújula biológica marcadísima. Y a mí alguna vez me preguntaba, yo daba experiencias de cómo cuido a mi hijo, y alguien me preguntaba, ¿y dónde aprendió a ser mamá? Es que no se aprende a ser mamá, es algo que va como muy intuitivamente, biológicamente, confiando en el proceso, echando a andar, pero concluyo con Gaby, coincido con Gaby en el hecho de que solo buscamos su felicidad. Y eso se evidencia en el hecho tan simple como a veces con mi hijo pequeño, por ejemplo, veo que hay mucho ese interés del papá y del niño en parecerse al papá, en parecerse al papá. No sé si como garantía de que va a haber una trascendencia y un legado, pero nadie dice ese niño se parece tanto a su mamá, o su mamá está tan preocupada de decir se parece a mí, me va a imitar a mí, va a trascender mi propia realidad, porque no es lo que buscamos las mujeres, no es lo que buscamos las mamás. Entonces es una búsqueda más real, más biológica. O no, más real. Claro que ya nos metemos en otro tema, Y- que es el tema de- de de real. que- Más real, y mira. ya estamos sobre tiempo para comenzar a hablar de lo real y de la realidad, que ahí sí nos vamos una vida entera. Para ir cerrando un poco de esto, hemos visto en estos dos bloques tanto lo que es el amor, este amor abyecto, este amor torcido que intenta disfrazarse, que intenta parecer amor, pero que no es amor, que es alguna forma de violencia, una forma de manipulación, que puede ser lo único que tienen acceso las personas, pero no significa que sea amor, tal vez sea lo único más cercano al amor que puedan conocer en sus momentos. Pero En este último, imagínate lo que pero estamos en encontrando. este último, y en este Aquí. último bloque también hablamos acerca de esto, de qué es el amor propio, de este amor de que yo puedo, de este empoderamiento, de este poder pararse y decir, soy yo, es mi cuerpo, es mi decisión, es mi acción, es mi vida, es mi destino, no necesito a nadie más y es mi dirección. Y termina con sus hijos, o más bien, no sé si la palabra correcta será trascender ya, ya me hicieron dudar ustedes, pero de cierta forma, como ella los crió libres, igual que ella. Y de hecho, ese deseo es y lo de que hecho pasa. en la tía Tula por algún momento dice que Ajá. que es la satisfacción de una labor cumplida. Bueno, yo creo que ese sentir que ustedes están diciendo es un sentir que tienen todas las personas que trabajan con otras personas. Ay, tú has de decir a los psicólogos novicios que recién entraron en primer ciclo, ¿por qué quieres ser psicólogo? Lo más probable es que digan, sí, quiero cuidar a alguien más. Quieren que- conocerse ellos mismos. También, bueno, sí, deberían ir a terapia. Siempre he tenido problemas con esas respuestas. Sí, porque deben ir a terapias. Esto de aquí no es Sí, para sí, buscar sus traumas Prefiero la existenciales. respuesta esta que dicen, no sé, la gente es rara. Y con esto vamos cerrando. No sé si hacemos una reflexión final porque estamos sobre tiempo. No, más bien yo les quiero agradecer a nuestras profesionales del día de hoy que nos han venido. Y realmente me gustaría invitarles en un próximo. Me encantó conversar con ustedes. Yo siento que he aprendido mucho. Yo me quedé más calladito, pero yo siento que estaba absorbiendo de ustedes. En serio, me encantan realmente las cosas y la forma de ver muy diferente a la nuestra. Ujú. Sí, realmente, como que estoy acostumbrado solo con Ariel y como que nos entendemos, pero con ustedes es Faltaba así una como... chica de aquí. Sí, faltaban las chicas, realmente aquí eso sí afán. Pero te les queremos agradecer de parte de Prisma 360. Realmente muchísimas gracias de participar el día de hoy. Tal vez quieres cerrar de alguna Muchísimas manera. gracias. ¿Quieren decir algo ustedes antes de? Estoy agradecida por el espacio, por compartir con Nancy, con ustedes en este día. Gracias también. Sí, también muy agradecida por permitirme hablar de literatura, que como bien saben me apasiono, yo soy muy apasionada con este tema y me encanta irme explicando el mundo de ese proceso de observación que hace la literatura. Agradezco mucho el espacio y ya, sería una maravillosa oportunidad si podemos volver y quizá traerles otras obras, comentar otros libros. Quedó grabado, así que lo tomaré. Quedó grabado. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos el próximo jueves en Prisma 360. Hasta la próxima. Cuídense.